Capítulo 6. No es lo que parece. Uno nunca tiene miedo de los desconocidos. Uno tiene miedo de lo conocido llegando a su fin. Krishnamurti. O de lo que cree conocer, que genera una actitud de seguridad ante el miedo a perderlo y por eso reacciona, por creer estar siendo atacado en esa seguridad construida con ladrillos de humo. Para comenzar este capítulo haremos mención una vez más que todo lo que hemos estado viendo a lo largo del escrito corresponde a la idea metafísica, geomántica, astrológica y demás de un cosmos esférico, que parte del supuesto de entender la existencia como Dios, que es perfecto, y representarla con la geometría perfecta como es la esfera. Es así que fuimos insistiendo en mostrar que antes que astrónomos y científicos, como se entiende en la actualidad, los pensadores de la antigüedad eran astrólogos, metafísicos, filósofos y que a su vez tomaron culturas y creencias anteriores para reinterpretarlas, siempre bajo su misma influencia y necesidad, y bajo la imposibilidad de comprobar sus ideas, salvo por otras creencias de sucesos y por las matemáticas. Por ejemplo, se considera a Hipócrates el padre de la melotesia, que es una disciplina que investiga los vínculos existentes entre los signos del zodíaco, los planetas, el Sol, la Luna y el cuerpo humano, que por supuesto fue adoptada también en Roma y rápidamente por el poder. Es esta disciplina una gran base para todo lo que hemos visto, pues siempre se ha considerado que los astros ejercían una gran influencia en cada ser humano en un universo en donde todo estaba relacionado con cada existencia. Tenemos también la metafísica de Aristóteles, que quería volver a unir lo universal e inmutable desde el punto de vista metafísico, con lo concreto y cambiante del mundo fenoménico, siendo lo inmutable lo mismo que encontramos con Proclo y su ser original e indivisible, como vimos en la imagen de las esferas partiendo de una original, o como vemos en la siguiente. Enlace a Metafísica de los Elementos de Proclo, parte 1 y parte 2. La alquimia, el esoterismo o el hermetismo también hizo uso de estos conceptos esféricos, desde el Corpus Hermeticum de Hermes Trismegisto hasta el Ars Magna Lucis et Umbrae de Athanasius Kircher, pasando por el Tratado sobre los Principios de la Astronomía Judicial de Al-Qabisi o el Gemma Sapientiae et Prudentiae del siglo XVIII, del cual dejamos un par de imágenes. O la geomancia, que es la creencia de que los flujos energéticos cosmotelúricos influyen sobre la vida de las personas, siguiendo el mismo orden de las ideas y creencias posteriormente adoptadas, siempre secretamente, mientras al pópulo le enseñan que es imposible algo así, pues no existen tales energías y los astros están a millones de kilómetros. Aquí podemos ver una imagen de un libro de geomancia, astronomía y astrología del siglo XVI de la Universidad de Heidelberg, siguiendo el concepto esférico y de los cielos adoptado por el catolicismo. O la máquina de Muhammad ben Yutulj al-Mausuli, del siglo XIII, de geomancia y artes adivinatorias, robada por los caballeros templarios durante las cruzadas, hoy conservada en el Museo Británico. Podemos mencionar el libro de The Seven Seals, Los Siete Sellos, de Ripley Scroll, del 1700, y mostrar la imagen Alchemists Revealing Secrets, alquimistas revelando secretos, en donde continúan las esferas siendo protagonistas. Incluso la ciencia gnóstica de la alquimia tiene su representación con Cristo como centro del mundo, su esfera y su astrología alrededor. Recuerden al Cristo en el centro, ya verán por qué. Algo muy interesante de ver es el uso masivo por parte de todas estas ramas de creencias, filosofías y conceptos del uroboro, que es una representación de lo cíclico del tiempo y del movimiento esférico de la existencia, por supuesto adoptado por la Iglesia también, representado por una serpiente o dragón enroscado mordiéndose la cola, siendo una representación que viene desde Egipto y antes también, como vemos acá. En un códice astrológico veneciano basado en la Crisopedia de Cleopatra, un papiro alquímico de principio de la era cristiana, en monedas del Papa Gregorio XIII del siglo XVI, a la derecha rodeando el carnero,
en el Vaticano con cuadros colgados en las paredes como el siguiente. Y otra forma de representarlo, que es crucial observar para entender lo que viene, es en forma de 8 o infinito, como vemos esta vez rodeando a la luna y al sol, cuya obra corresponde al monje canónigo benedictino y astrólogo Basilius Valentinus del siglo XV. Corresponde al azoth, una medicina universal buscada por los alquímicos, cuyo símbolo es el caduceo, que es el símbolo que identifica a la medicina hoy en día. Lo que estamos viendo hasta ahora en este capítulo de manera muy breve, sin entrar en los detalles, pues además de largo no es necesario, es todo lo que siguió al concepto esférico y cómo fueron usando las ideas para diferentes disciplinas, hoy poco aceptadas y mostradas como inútiles. Pero como ya hemos mencionado algunas veces, una cosa es lo que dicen al público y otra es lo que hacen secretamente. Solo para dejar algo más de información, compartimos las claves de la misericordia y los secretos de la sabiduría del astrólogo Zósimo de Panópolis, asiduo defensor de las ideas filosóficas y metafísicas griegas. El Demonagerie, libros con compendios de demonios influyentes en lo astrológico como representaciones católicas. Y las preguntas que surgen después de haber visto todo lo que hemos visto a lo largo del escrito podrían ser: ¿por qué una esfera? ¿Qué veían o creían ver los que interpretaron la existencia como una esfera? ¿Podrían pensar en otra geometría espacial? Bueno, además de los conceptos filosóficos que mencionamos con la geometría perfecta en representación de Dios o al ser indivisible, traemos de nuevo a la astrología y su esfera de influencia, que tal como dice esta denominación, influyó de tal forma que generó conceptos geométricos y metafísicos basados en esta idea, que luego fueron siendo adaptados por el catolicismo como simbología y demás. Hemos visto este concepto cuando analizamos a Anaximandro y su tierra plana, rodeada de una esfera celeste, y podemos ver la cosmología de los sumerios, por ejemplo, que es igual. ¿Y qué sucede cuando vamos a los conceptos astrológicos que influyeron tanto en este pensamiento esférico? ¿Qué es la esfera de influencia en la astrología? Veamos. Lo que vemos en ambas imágenes es la esfera de influencia astrológica. Se basa en el concepto del ser como centro de su propio universo de influencia, siendo este universo conformado por los astros que influyen sobre cada persona, siendo así cada persona su propio centro de una esfera. Y lo que también vemos en estas esferas astrológicas son varias cosas que ya hemos visto antes, como la eclíptica, el ecuador celeste, los polos norte-sur y matemáticas geométricas, algo que no debería de extrañarnos. Ahora veamos algo que tiene bastante lógica si tenemos en cuenta lo anterior, y es el concepto de Eratóstenes y su medición del radio de la esfera terrestre. Dejando de lado los rayos solares paralelos que aparecen en la imagen, lo que vemos entonces es el mismo concepto de esfera astrológica, cuyo centro de la esfera es el punto en el cual la esfera existe, es decir, el marco de referencia en el cual el observador genera la esfera. Y si lo que midió Eratóstenes era la esfera astrológica en base a una tierra plana, similar al concepto de Anaximandro, bueno, luego hablaremos de la posibilidad que hay en esa pregunta, pero ahora puede que alguien esté pensando que entonces, si el cosmos o la esfera de influencia basada en el observador como centro es realmente una esfera, entonces los astros deberían seguir el viaje por debajo de esta tierra plana, pues lo que estamos viendo es algo como esto. Esto quiere decir que si ponemos de ejemplo al Sol, vemos que sube y pasa por encima del observador hasta desaparecer por el otro lado y dar la vuelta por debajo, hasta que vuelve a aparecer por el otro lado repitiendo el camino anterior. Claro, tiene su lógica y además se apoya en lo que vemos, o creemos ver, mejor dicho. Pero hay algo que dejar bien claro ahora mismo. Algo que tenga lógica no significa que sea verdad, aun cuando ciertas evidencias apoyen esa lógica. El razonamiento de muchas personas ha estado rondando todo el tiempo en este concepto de esfera, semiesfera o domo, siendo la Tierra esférica o plana, intentando
explicar el comportamiento de los astros, los planetas, la luz, el lente atmosférico, a veces consiguiendo evidencias que soporten la lógica de sus ideas y otras veces, demasiadas quizás, descartando evidencias que la desafiaban. Y si metemos al poder que instaló el concepto de una Tierra esférica de por medio, que casi siempre está, la manipulación y tergiversación de los datos para desviar toda lógica a su favor ayudaba a que esa lógica sea dominante, aunque no signifique la verdad. Veamos un par de ejemplos lógicos y de interpretación que intentan explicar el modelo establecido y veremos que aun cuando esa explicación tenga su lógica, termine dando nuevas evidencias para quienes se atreven a ver un poco más allá. Por ejemplo, veamos el primero, el fenómeno llamado ilusión lunar. Esta imagen sacada de Wikipedia, pero que puede encontrarse igual o similar en otras páginas, intenta graficar lo que llaman efecto ilusorio y que podemos ver todos en cualquier parte del mundo. Y es ilusorio porque la Luna mantiene su dimensión real a pesar de que la observemos más grande cuando se encuentra cerca del horizonte, en especial cuando aparece, pero se da habitualmente también cuando va desapareciendo de nuestra visión. Veamos cómo empieza Wikipedia a explicarnos este fenómeno. Se llama ilusión lunar al fenómeno por el que la Luna y también el Sol, dependiendo de si su posición está cercana al cénit o del horizonte, parece de distinto tamaño, aunque no hay causas físicas, astronómicas u ópticas que expliquen la diferencia con exactitud, por lo que hoy en día sus posibles explicaciones siguen en discusión. Luego sigue con lo siguiente. Existe una creencia popular que se remite por lo menos hasta Aristóteles en el siglo IV a.C. Sostiene que la Luna parece más grande cuando se encuentra cerca del horizonte debido a una magnificación real causada por la atmósfera de la Tierra. Esto no es cierto. Si bien la atmósfera cambia el color percibido de la Luna, esta no la magnifica ni la encoge. Lo interesante es que primero nos dicen que las posibles causas no explican el fenómeno con exactitud. Eso quiere decir que algo cierto puede haber en estas causas, para luego asegurar que no es cierta la creencia popular de que la atmósfera tenga algo que ver. La NASA incluso nos dice lo siguiente. Todos sabemos que la Luna se ve más grande cuando está cerca del horizonte. Los científicos aún debaten sobre cuál es la mejor explicación para este efecto. Y luego sigue. Los observadores del cielo lo han sabido durante miles de años. La Luna a baja altura en el cielo se ve más grande. Las cámaras no lo ven, pero nuestros ojos sí. Es una ilusión genuina. Y sigue. Cuando usted mira la Luna, los rayos de luz lunar convergen y forman una imagen de aproximadamente 0,15 milímetros de ancho en la parte posterior del ojo. La imagen que forman las lunas altas y bajas tiene el mismo tamaño. Entonces, ¿por qué el cerebro piensa que una es más grande que la otra? Después de todos estos años, los científicos aún no están seguros de cuál es la respuesta. Y luego de mostrarnos otro efecto óptico llamado ilusión de Ponzo, en donde la perspectiva juega un papel crucial, y de mostrarnos un gráfico similar de Wikipedia, vemos casi al finalizar la coherencia que la caracteriza. También hay otras explicaciones. No importa cuál es la correcta. Sin embargo, si todo lo que usted quiere hacer es ver una luna grande y hermosa, el mejor momento para observar es cerca del horario de la salida de la luna. Quizás sí sería importante comprender las razones que causan tal efecto ilusorio, ¿no creen? Pero lo interesante de la imagen que acompaña a la explicación de la ilusión lunar es el firmamento achatado. Veamos qué nos dicen al respecto en la siguiente página. Existe una última teoría que podría explicar esta ilusión lunar. Esta es la teoría del firmamento achatado. Esta teoría está basada en el hecho de que nuestro cerebro percibe la bóveda celeste de manera achatada. De esta forma, el cerebro cree que las cosas que están sobre nuestras cabezas están más cerca que las que se encuentran en el horizonte. Es una explicación bastante lógica, pues comprendemos el funcionamiento combinado de la percepción, la resolución angular, el movimiento aparente, la perspectiva y demás.
Pero, ¿y si el objeto emisor de tal ilusión realmente se encuentra más cerca cuando está sobre nuestras cabezas? Trataremos de ver si esto es posible a medida que avancemos. Pero si seguimos con esta imagen, notaremos que hay varias cosas que no parecieran ser del todo correctas, para intentar explicarlas desde el modelo aceptado. Hay pequeñas trampitas y otras cosas ahí que también pueden generar una ilusión mental sin que nos demos cuenta, como por ejemplo que la luna en el horizonte está más cerca gráficamente que en el cénit, punto de hemisferio celeste situado sobre la vertical del observador. La luna está representada como en el espacio, por fuera del domo atmosférico, como dando por entendido que el efecto visual se extiende hasta el final de la atmósfera y no que termine mucho antes de ese final atmosférico, y especialmente que todos los ejemplos de este fenómeno sitúan al observador en una tierra plana, cuando no debería ser así. En este último caso, lo que deberíamos ver sería una parte de la Tierra esférica rodeada de una parte de la atmósfera, pero no es lo que presentan. Tenga eso muy en cuenta a partir de ahora. Algo que hay que aclarar y que bien nos cuenta la última página que compartimos es que no debe confundirse la ilusión lunar con el llamado fenómeno de la superluna, que es, según la misma página, lo siguiente. El tamaño de la Luna sí que varía ligeramente a lo largo de su órbita alrededor de la Tierra. Al tratarse de una órbita elíptica, no circular, hay puntos en los que está un poco más cerca que otros. El punto de máximo acercamiento se conoce como perigeo y el más alejado como apogeo. Cuando la fase de la Luna llena coincide con el perigeo lunar, se da lo que conocemos como superluna o luna de perigeo. Vean las fechas y guardémoslas en nuestra memoria, las fechas de la imagen, sin dejar de repetirles la pregunta anterior. ¿Y si el objeto emisor de tal ilusión realmente se encuentra más cerca cuando está sobre nuestras cabezas? ¿Por qué estamos viendo todo esto? Paciencia, que ya iremos entendiendo lo que en verdad significa, o al menos lo que posiblemente sea, pero no caer en la misma seguridad con la que estamos lidiando en todo el escrito y que cada quien sepa ver si algo de lo expuesto es posible o no. Pasemos ahora al segundo ejemplo lógico y de interpretación sustentado por evidencias que a priori sustentan dicha lógica, pero terminan dando posibles evidencias de otra situación. Hace unos días tuvo lugar una discusión en una red social en la cual una persona decía que mediante el famoso experimento de Eratóstenes se podía comprobar la esfericidad terrestre, algo que siempre se dice, pero que además era el mismo experimento el que explicaba la imposibilidad de que la Tierra sea plana. Veamos su razonamiento, aclarando que la fecha que aparece en las imágenes corresponde a la fecha de publicación en la red social y no a la fecha de discusión que fue más adelante. Encerrada en color verde vemos la conclusión a la cual llega esta persona luego de sus cálculos. Recordemos ahora que hemos dicho anteriormente que las matemáticas aportan un resultado y que la interpretación de este resultado depende exclusivamente de las ideas que tenemos, llevándola hacia el lado que más suele convenirnos o que creemos posible. Por esta razón, Eratóstenes tuvo que suponer antes la esfericidad terrestre y que el Sol estaba lejos, y a partir de esas ideas desarrolló un resultado según los datos obtenidos. Y vemos que lo mismo ocurre con esta persona, la cual concluye que esos datos a los que llega deben significar una cosa u otra, sin pensar en otras posibilidades, pues la cuestión no era buscar la posibilidad de una Tierra plana, comprendiendo otros conceptos posibles, sino su imposibilidad. Como vemos, el razonamiento aplicado aquí es lógico y conlleva una interpretación que es válida si solo tenemos en cuenta las ideas e intenciones que se antepusieron. Las matemáticas muestran resultados claros, pero solo después de que nuestra subjetividad, creencia, se mete con ellos. Es que el resultado se torna hacia el lado que más necesitamos. Jordan Peterson, psicólogo con gran notoriedad en estos días, especialista en psicología de las creencias religiosas e ideológicas, siempre se ha tratado de eso, nos dice en una entrevista lo siguiente: hay axiomas más profundos por debajo que dicen: todas las jerarquías están basadas en el poder.
y todas las pujas de poder están basadas en identidades grupales, identidades tribales, en esencia. Y a toda la historia del mundo entero no es más que una puja de poder entre estos distintos grupos de identidad. Es como, si la ciencia indica que algo de eso es erróneo, tú cambias las creencias o cambias la ciencia. Y la respuesta a esa pregunta es, depende de cómo las ordenas jerárquicamente. Si la creencia está por debajo, cambias tus creencias. Si los hechos científicos con subestructura axiomática, tú cambias tus creencias. Si tus creencias son la subestructura axiomática, cambias la ciencia. Ya lo hemos visto en el mundo real. Y es exactamente esto que nos dice Peterson lo que venimos exponiendo a lo largo de todo el escrito, y en especial en las interpretaciones de los resultados que pueden llevar a una conclusión que se amolde a nuestros pensamientos, ideas y creencias previas. Para comprender mejor lo que queremos decir, debemos mostrar por qué no podemos descartar ninguno de los efectos que puedan estar influyendo en lo que estamos viendo y por ende creer que estamos interpretando correctamente, enfocándonos en estos dos ejemplos que vimos, pero que podría aplicarse a muchos más. Hay varios factores que influyen en lo que vemos y que a su vez más de uno de estos factores suelen actuar en conjunto de manera determinante y generalmente todos ellos actúan a la vez. Más cuando intentamos observar lo que sucede en la naturaleza. Esto está muy bien explicado en el vídeo Refracción estándar transferida a una curvatura geométrica no existente del canal de YouTube Nor para Todos. Por ejemplo, la perspectiva es un factor que nos puede dar la sensación de que los objetos suben y bajan a medida que se acercan al horizonte, como por ejemplo el Sol y la Luna. Un efecto llamado looming. Que a diferencia de los espejismos, el looming no presenta imágenes adicionales al objeto original y estos objetos pueden parecer elevados o bajados, estirados o inclinados. La dispersión de la luz, difracción al atravesar un medio. La resolución angular, visibilidad atmosférica, refracción atmosférica, entre otros, como los efectos atmosféricos de baja altura. ¿Y qué sucede si todos estos efectos no se tienen en cuenta al momento de generar una hipótesis, idea o creencia? Pues se genera la concepción de un cosmos esférico, argumentando con ideas cuyas bases son incorrectas, incentivada por el poder que se ve beneficiado y llevando ese concepto a una tierra esférica, la cual pareciera que nadie puede juzgar, como si de un fanatismo se tratase. Y es quizás la ceguera que provoca este fanatismo, creencia, la que permite continuar argumentando sin tener en cuenta varios conceptos, tal y como dice Jordan Peterson, pues anteponemos la creencia a las bases científicas y si la ciencia argumenta en contra de esta creencia, lo que cambia es la ciencia, tal como hemos visto con estos dos ejemplos que mencionamos. Y si es necesario, se reescribe la historia, se descartan conceptos genuinos y se crean argumentos que apoyen la creencia. Y si esto se ve en peligro, se esconden o destruyen textos y teorías. Hemos mostrado estos dos ejemplos, pues grafican muy bien lo que venimos diciendo y muestran claramente el concepto de domo, esfera o semiesfera, que como ya dijimos infinidad de veces, es la base por la cual se llega a imaginar una tierra esférica, descartando la otra posibilidad. Que el concepto esférico del cosmos haya sido tomado como verdadero desde los griegos, romanos y árabes es fácilmente comprensible, ya que era eso lo que parecía verse, ya sea la Tierra plana o esférica. Lo que veían era que todos los astros aparecían por el horizonte, pasaban por encima de sus cabezas y bajaban por el otro lado, y luego imaginaban que seguían el camino por debajo de la Tierra hasta volver a aparecer nuevamente por el mismo lugar que el día anterior. Lo hemos visto con Anaximandro, Eratóstenes, los sumerios, la esfera armilar, los globos celestes, etc. Y también hemos hablado que este concepto esférico llega de la mano de la filosofía, las creencias y la astrología, siendo crucial el concepto del ser esférico y de la esfera de influencia, cuyo centro era el mismo observador independientemente de su lugar de observación.
y mostramos gráficos que constituyen la base de toda la esfera, que luego, a partir de conceptos puramente celestiales y de tiempo, generaron la esfera terrestre con sus trópicos, ecuador y polos en base a coordenadas celestes. Pero ahora vamos a revelarnos un poco de toda esta creencia, volvamos a las bases y los sentidos, comprendiendo y adjuntando ahora sí los efectos que durante tanto tiempo hemos negado, pero ahora conocemos mejor, y veamos qué sucede, y quizás podamos comprender por qué decimos que una creencia o una idea, que es una creencia o una idea, como nos dice el Ministerio de Ciencia de España. Empecemos con la base de la esfera. En la astrología hemos visto cómo la enorme mayoría de los sabios de la antigüedad eran astrólogos y de más acá también, basada en un sistema geocéntrico cuyos cálculos dependen de la interpretación del cosmos celeste esférico. Pero a su vez este sistema geocéntrico está basado, como hemos visto, en el sistema del ser humano como centro de referencia de la esfera, es decir, del observador como centro de la esfera de influencia. Este sistema se llama sistema topocéntrico, el cual calcula la posición de los astros según la ubicación del observador en la Tierra. Por ejemplo, el sistema de coordenadas de la esfera celeste en astrología se grafica de la siguiente manera. En coordenadas ecuatoriales, donde hay declinación y extensión recta, y coordenadas eclípticas. De ahí latitud eclíptica, longitud eclíptica, oblicuidad eclíptica. Lo que vemos son las coordenadas ecuatoriales y de la eclíptica, siempre con el centro de referencia, que es donde se ubica el observador. Esto es lo que siempre se usó para obtener las coordenadas de la esfera celeste, e incluso hoy se sigue usando, como nos explica Maru Porres de la Aza, del Departamento de Ingeniería, Cartografía, Geodesia y Fotogrametría de la Universidad Politécnica de Valencia. Hasta aquí la forma de la Tierra no pareciera tener importancia, hasta el punto de que incluso en el mismo vídeo de la universidad no contempla la posibilidad esférica para sus cálculos de coordenadas, pero es esta la base principal del sistema horario terrestre, por ejemplo. De la misma manera pareciera pasar con el sistema topocéntrico de casas en la astrología, pero no es así, pues cuando se incorpora el formato esférico de los cálculos comienzan a surgir errores, tal como ocurre con el modelo esférico terrestre. Estos errores en los cálculos vienen al intentar interpretar y responder a lo que sucede, especialmente en las latitudes terrestres altas, es decir, a las superiores a la latitud de 65 grados, ya sea al norte o al sur, en donde lo que vemos y calculamos no coincide, pero sí coinciden a la perfección cuando los cálculos son hechos en base a una superficie plana. Y estos estudios de los cálculos se pueden observar claramente utilizando los estudios astronómicos realizados en la Universidad de Nebraska, como vemos a la derecha. Allí nos encontramos con algo que nos suena familiar a esta altura, que es el plano astrológico basado en el observador como centro. Aquí lo que observamos es la posición del observador en el centro de la esfera celeste o de influencia, con su eje de referencia, puntos cardinales, y la disposición de la eclíptica, el ecuador y ambos polos, independientes de la forma de la Tierra. Podemos observar también la idea de que la eclíptica y todo lo demás gira tanto por arriba como por debajo del plano de observación. Antes de seguir y para que puedan ver cómo se llega a este plano partiendo de una Tierra esférica en los estudios de la universidad, recomendamos verlo en el vídeo Sistema topocéntrico de casas en la astrología, Radix eclíptico y ascensional, del canal Diego Ustariz. Allí nos muestran también cómo es el giro de una estrella por la esfera celeste, siempre con referencia central al observador, como vemos a continuación. Y encontraremos también que este giro va cambiando si el observador se mueve por el plano, es decir, si el observador avanza hacia el norte o hacia el sur, o hacia los lados del plano de referencia. El giro astral, estrellas, sol, luna, planetas, etc., va modificando el ángulo de su viaje, pues todo lo que vemos depende en principio del observador. Parecería obvia la existencia de una esfera celeste, pero esa obviedad cae cuando contemplamos realmente todas las variables que existen e influyen en lo que vemos. Y volvemos a recordar que la esfera celeste es la base por la cual existe la esfera terrestre.
Y si no es realmente una esfera, entonces debemos volver a pensar en otra alternativa. Y no es realmente lo que vemos, y vamos a demostrar por qué. Y para eso tenemos que incorporar los fenómenos naturales existentes, pues son ellos los que han generado la ilusión de una esfera celeste que mantiene el recorrido por debajo del observador, cuando no es lo que sucede en la realidad. Y si este recorrido de los astros nunca sucede por debajo del observador, sino que se mantiene por encima del mismo, entonces la necesidad de explicar lo que sucede con una Tierra esférica incorporada carece de sentido. Y las explicaciones que durante toda la historia han querido justificarla, incluidos los dos ejemplos que hemos mencionado, son rápidamente explicados y descartados como tal. Y es por eso que, aunque parezcan lógicos e incluso puedan ser explicados con matemáticas, no describen la realidad. Por esto, desde hace mucho se ha pretendido explicar una idea o creencia mediante las matemáticas, hasta pasar a un punto en que primero existe algo en los cálculos y luego aparece en la realidad, como pasa en la astronomía actual con los agujeros negros, por ejemplo, puesto que todo el aparato científico y la mente de las personas no pueden contemplar otra alternativa, ya que la cadena de supuestos se fue validando eslabón por eslabón sin que lleguen alguna vez a tocarse siquiera. Y si eso no pasa, o si el primer eslabón nunca existió, la cadena fue una ilusión que intentó justificar su inexistencia como real. A medida que vayamos avanzando, iremos entendiendo por qué la Luna se ve más grande sobre el horizonte, por qué el Sol parece más bajo en los cálculos sobre el experimento de Eratóstenes, por qué pareciera que los astros se mueven por debajo del observador, por qué se habla de un domo sobre la Tierra plana y por qué no hay que descartar los fenómenos naturales. Y además veremos por qué es tan importante comprender que no fue un error de los que controlan el poder, sino una mentira adrede cuya intención es proveer de un entendimiento falso del mundo en que vivimos y así aumentar y sostener la ignorancia que el ser humano tiene de sí mismo. Vamos a situarnos en este plano y hagamos un ejercicio donde incorporaremos todas las variables existentes. Cuando observamos la existencia, lo hacemos a través de fenómenos atmosféricos que se van acumulando a medida que la distancia aumenta, y su intensidad depende de las condiciones particulares de cada día, del método utilizado para observar, de la altura y tamaño del objeto observado, etc. La atmósfera y sus componentes, como la humedad, temperatura, corrientes de aire, el espectro electromagnético, generan una visión aparente que no siempre coincide con la posición del objeto real. Lo refleja, lo oculta, lo estira, lo achata y siempre depende de la posición del observador y su entorno. Por lo que cada observador se ve de manera diferente el mismo objeto. Y esto se acentúa cada vez más si la separación entre dos observadores es mayor, y más aún si las condiciones atmosféricas son diferentes, pues cada uno tiene su propia esfera de observación, provocada por estos elementos mencionados. Es decir, que como hemos visto en la imagen, con el plano astrológico topocéntrico o la imagen de la esfera de Eratóstenes con el observador en el centro, lo que vemos es lo siguiente. Lo que muestra la imagen anterior es una representación de lo que acabamos de explicar, en donde el observador se sitúa en el centro de su propia esfera de observación, independiente de las esferas de los demás, y observando los eventos reflejados en ella. En esta imagen se complementan la Tierra plana de la que hablaba Anaximandro, por ejemplo, con la esfera de influencia astrológica, con el ser esférico griego, con la esfera celeste. Para el desprevenido, también podemos empezar a observar por qué los objetos, al aparecer sobre el horizonte, son más grandes en principio, y para el imaginativo, por qué podemos ver que el Sol cambia de altura si cambiamos la latitud del observador. Así que vayamos a eso. La posición aparente de los astros, siendo diferente a su posición real, empieza a tener sentido realmente. La esfera o semiesfera generada por los fenómenos atmosféricos reales y conocidos conjuntamente con la resolución angular del medio por el cual observamos, ojos, lentes, binoculares, telescopios y la perspectiva,
permite comprender su verdadera posición y ver entonces por qué llegó a creerse en la existencia de una esfera celeste. Veamos una representación de la posición real del Sol en este caso y su posición aparente, señalados por una flecha roja. Posición real del objeto. Posición aparente del objeto. Lo que estamos viendo cambia por completo la perspectiva y la razón que tenemos del mundo que nos enseñaron y muestra por qué los cálculos pueden ser lógicos pero no mostrar la realidad. Si el tránsito de los astros puede ser explicado por elementos que conocemos cada vez más y son avalados por el método científico, entonces replantear la posibilidad de un mundo plano se hace evidente. Veamos ahora la posibilidad de que la eclíptica cambie según su posición del observador en el plano, es decir, en el tránsito de los astros que sigue un curso real que es diferente al curso que vemos. Al amanecer, al mediodía, al atardecer. Vemos entonces la posibilidad de que el Sol, en este caso, a medida que viaja por encima de la Tierra y del observador de forma circular, su movimiento aparente es esférico y no corresponde a la verdadera posición del objeto. Lo que podemos observar también es la inclinación de la eclíptica, línea curva por donde transcurre el Sol alrededor de la Tierra en su movimiento aparente, visto desde la Tierra, según Wikipedia, que varía por la ubicación del observador y no por el movimiento terrestre, que recordemos al día de hoy no existe ningún experimento científico comprobable que demuestre movimiento alguno, y esa inclinación variante según el sitio de observación ocasionada por la acción atmosférica es lo que explica la conclusión errónea en el segundo ejemplo, aquel que hablaba del experimento de Eratóstenes y la caída, entre comillas, del Sol según el paralelo de observación. Representamos esto con las imágenes anteriores al observar que mientras más al norte, centro del mapa, el movimiento aparente del Sol está más bajo. Hacia el ecuador, la mitad entre el centro y el borde está justo por encima y hacia el sur. Borde del mapa cambia su orientación y vuelve a bajar en apariencia, como vemos a continuación. Por supuesto que esta posición aparente no es siempre igual, ya que varía según avanza el año, y no es la misma posición aparente en el verano del norte que en el invierno del mismo sitio, ya que el movimiento real del Sol, la Luna, los planetas y las constelaciones del zodíaco cambia tanto en altura como en su ubicación, viajando desde un trópico hasta el otro cada 6 meses. Ya comprobaremos esto un poco más adelante. Y algo muy similar ocurre con el firmamento, es decir, las demás estrellas y los astros que tienen su movimiento independiente de los astros antes mencionados. Su movimiento es circular con el centro marcado con la estrella Polaris, que siempre ha sido la estrella polar, y las demás estrellas girando en torno a este eje central. Cuando el observador se encuentra ubicado en el centro del mapa, polo norte, justo debajo de la estrella Polaris, lo que puede observar es lo siguiente. A medida que el observador se desplaza hacia el sur, aún sin llegar al ecuador, lo que observa a través del condicionamiento atmosférico y la perspectiva es lo siguiente. El efecto del domo atmosférico no solo hace que Polaris vaya bajando en el horizonte, aunque su posición real nunca haya cambiado, sino que comienza a modificar ligeramente el tránsito estelar, siempre formando un ángulo de 90 grados respecto a Polaris. Si el observador se desplaza hacia el ecuador, ve lo siguiente. Ya en esta posición del observador, en el plano Polaris, se encuentra justo en el horizonte del observador en su posición aparente, a la vez que las estrellas giran en un movimiento vertical por encima del observador. Si continuáramos esta proyección, a medida que el observador sigue avanzando hacia el sur, borde, Polaris desaparece de la vista y comienzan a aparecer las estrellas observables del sur. A su vez, la orientación del giro estelar es hacia un lado si el observador mira hacia el norte y hacia el otro si mira hacia el sur, siendo en apariencia un cambio en la orientación del giro, cuando el giro real sigue siendo siempre hacia el mismo lado. Este efecto también lo provoca el efecto domo, que genera la ilusión de dos polos celestes.
Vemos también el efecto de posición aparente con ejemplos cotidianos, en donde la posición de la lámpara nunca cambió, pero sí lo hizo el efecto domo o la posición del observador. Y el efecto de la perspectiva también hace su trabajo diariamente. Otra cosa que comprueba que lo que vemos no es el objeto real, sino su posición aparente proyectada en la atmósfera, es la dispersión de Rayleigh, que es la dispersión de la luz blanca atravesando un medio transparente, ya sea sólido o fluido, y la luz resultante depende de la composición de ese medio. Esto lo vemos genialmente representado por el profesor y físico Walter Lewin en el vídeo titulado Walter Lewin Dispersion Rayleigh en español. Es en esta explicación que recomendamos ver que se muestra cómo la luz blanca pasa por un fluido transparente que, dependiendo de su composición, se torna azulado como el cielo que vemos durante el día y genera además, luego de pasar por el fluido, un sol aparente, que es diferente, por supuesto, a la luz que genera. La atmósfera contiene diferentes gases que son los que originan los diferentes colores en el cielo, entre ellos el rojizo del atardecer. Hasta acá hemos estado viendo cómo los efectos cotidianos generan la ilusión de un movimiento esférico de los astros, siendo diferente de su movimiento real, perfectamente posible en una Tierra plana. Lo que hemos visto también explica la ilusión lunar, pues el ángulo de entrada de la luz emitida por la posición real de la Luna en el horizonte del observador generado por la acción atmosférica y la perspectiva provoca un aumento de tamaño en su reflejo, apoyado además en el looming y los efectos de la baja altura, que obviamente son acumulativos según la distancia y que en ciertas circunstancias incluso provocan la llamada superluna. Por cierto, desmentimos el artículo de la NASA compartido anteriormente que dice que el efecto de ilusión lunar no pueden captarlo las cámaras, pues eso solo depende del ajuste del zoom y del angular del lente utilizado. Apreciamos, además, el efecto provocado por la dispersión de Rayleigh en el color de la Luna. Dejamos los links a los vídeos donde explican estos fenómenos de movimiento aparente y perspectiva. Otro fenómeno natural que explica este movimiento aparente y la posición del observador en el plano es el analema, tanto el del Sol como de la Luna. El analema se forma cuando tomamos una fotografía en un mismo lugar, con una misma orientación y a la misma hora del Sol. En el caso de la imagen anterior, y el resultado compaginado nos muestra el recorrido hecho por el Sol a lo largo de un año, con su característica forma de 8, o símbolo del infinito. Hemos hablado antes de que el recorrido real del Sol es entre ambos trópicos, 6 meses del ecuador hacia el sur y otros 6 del ecuador hacia el norte. Por supuesto que cuando este movimiento cambia desde el norte hacia el sur, la distancia a recorrer por el Sol no es la misma, ya que obviamente la circunferencia a recorrer en el norte es menor que la del sur. Y es exactamente lo que refleja el analema. Si observamos su forma, notaremos que el analema refleja un rulo más chico que el otro, y este rulo siempre está orientado hacia el norte, es decir, y como no sería de otra manera, el rulo más chico corresponde a la circunferencia más chica de recorrido solar por el plano terrestre. Esto a veces puede generar la confusión cuando el observador cambia de latitud en el plano, pues como hemos visto, como resultado del efecto atmosférico o domo, cuando nos situamos en el sur pareciera que el analema cambia su orientación, como vemos en un analema tomado desde Buenos Aires, Argentina. Esto no es otra cosa que la verificación del tránsito real del Sol entre los trópicos, pues estando cada vez más hacia el sur, debemos ver hacia el norte para poder observar el analema, y en la imagen el norte se encuentra justo sobre el horizonte, similar al efecto que vimos con la estrella polar Polaris. Tenemos que tener en cuenta además que las puntas del analema marcan hasta dónde llega el tránsito real del Sol, es decir, ambos trópicos. Veamos otro ejemplo de esto mismo para que quede más claro. Observación desde el norte.
observación desde el Ecuador, observación desde el sur. Vemos claramente que a medida que nos desplazamos hacia el sur, el analema conserva su forma, con el rulo más pequeño siempre orientado hacia el norte, pero el efecto atmosférico observado desde dentro, el centro de referencia, que es donde se ubica el observador, como siempre, hace que pareciera que el analema cambia la posición de su forma. Dejamos ahora el software que realiza esta demostración para que cualquiera pueda tomar referencia independientemente de la posición en la latitud y del día en particular. Compartimos otro ejemplo más para que se pueda comprender el movimiento real del Sol y además para que se entienda por qué esos cálculos que vimos sobre el Sol más bajo según la latitud, realizados a partir del experimento de Eratóstenes, confirman más bien la planicie terrestre, teniendo en cuenta además que siguen interviniendo los efectos atmosféricos y de perspectiva en todo momento, y que siempre depende del día en particular en el cual realicemos la observación y medición por los diferentes cambios diarios en las condiciones. Además, este nuevo ejemplo nos abre las puertas a lo próximo que veamos y se entenderá el porqué de todo lo que hemos visto a lo largo del escrito con la relación de la esfera y el poder, Iglesia Católica, jesuitas y demás, las artes ocultas, la simbología de la adivinación y la verdadera religión de este poder controlador y que han instalado en la ciencia y en la educación de todos. Norte, latitud 45 grados en la imagen, Ecuador, latitud 0 grados, sur, latitud menos 45 grados. Dejamos el correspondiente software para quien quiera corroborar diferentes datos. Ahora bien, acabamos de ver cómo se representa el movimiento real del Sol sobre una Tierra plana, tanto en imágenes como en representación por software, pero hay otra manera más de ver este mismo movimiento y la acción de la esfera atmosférica en lo que observamos con sus respectivos fluidos y densidades, que además es corroborado por la dispersión de Rayleigh, cuando la luz pasa por una densidad transparente y de forma esférica. Y es algo que además comprueba que este poder siempre supo del verdadero funcionamiento del sistema Terra-Cosmos, pues uno de sus mayores representantes lo ha estudiado, agregando además toda la simbología que pudo de esta religión que mencionamos. Hemos dicho reiteradas veces que los pensadores y científicos desde hace tiempo eran expertos en gnomónica, que es la técnica para la construcción de relojes del Sol de diferentes formas y con diferentes capacidades, y así luego observar lo que sucede con el comportamiento de la luz. Así, por ejemplo, podemos compartir nuevamente la imagen de Eudoxo y la atribución hacia él en el mundo de las esferas de este diagrama del analema y que mencionamos, que recuerden. Podemos ahora sí ir entendiendo que lo representado aquí no es una galaxia, sino que es el analema visto desde el punto central del observador, cuya interpretación es errónea por parte de los traductores hasta en la forma esférica de la observación. Y esto siempre ha pasado, excepto cuando no fue un error y fue hecho adrede. Los relojes de Sol han marcado el analema desde tiempos remotos y solo la errónea interpretación en la idea esférica del cosmos, que posteriormente fue incentivada para mantenernos en esa ignorancia, no nos ha permitido comprender el verdadero funcionamiento de la existencia. Podemos encontrar diferentes métodos y formas de relojes solares, como por ejemplo el siguiente realizado por el jesuita Ferdinand Verbiest en 1670 en China, en donde encontramos marcado el analema en la cara semicircular. Encontramos también analemas en relojes de sol representados en el piso. O en este otro que además se asemeja con los softwares que hemos compartido al representar en el reloj la visión esférica desde el centro, que es la posición desde donde siempre observamos los diferentes fenómenos. O el reloj de sol más grande del mundo antiguo, ubicado en el campo de Marte, en Roma, por el emperador Augusto,
luego de robar un obelisco egipcio y usarlo para su construcción. No es de extrañar que este obelisco esté decorado en su cima por una bola de bronce, dejando así un monumento similar al miliario de oro del que hablamos, construido también por Augusto. Veamos una representación del campo de Marte con su reloj solar y lo que mostraba. Observamos una vez más el mismo concepto mostrando el viaje solar entre los trópicos y la idea por la cual la esfera celeste cobró sentido en esos tiempos. ¿Qué otra forma existe de representar esos movimientos asumidos esféricos? Hemos hablado antes del simbolismo de la esfera de cristal y mostrado diferentes representaciones de Cristo, sosteniendo una, ligando así la relación entre la creencia de la esfera celeste transparente con la doctrina católica, o la esfera de cristal en el polo sur, pero no se queda solo en artes oscuras, predicciones. No es de extrañar que la bola de cristal sea un artefacto usado para eso, ya que el movimiento que estamos viendo es predecible por ser repetitivo, al igual que el ciclo de Saros. O simbolismos, ya que podemos verlo en un instrumento como el heliógrafo, también llamado heliofanógrafo. Este heliógrafo de Campbell Stokes de 1870 se supone que es el primero en ser construido, siendo un instrumento meteorológico que se utiliza para registrar la duración e intensidad de los rayos solares o insolación, según Wikipedia, pero también hace algo más, y eso es confirmar todo lo que venimos diciendo y veremos por qué en un rato. También podemos observar otro instrumento llamado reloj rotocáustico, que es básicamente el mismo instrumento, pero ya su nombre nos va indicando algo más, pues incorpora algo llamado cáustica que pronto veremos. Cuando la luz del sol pasa por el medio transparente de la bola de cristal, va formando un dibujo en el panel que hay por debajo, como vemos en la siguiente imagen. Y eso que se proyecta, ya lo hemos visto, pero veamos ahora desde dentro de la esfera. Un analema formado por el paso de la luz solar atravesando una esfera de cristal o un recipiente esférico o semiesférico lleno de agua o algún otro fluido transparente, tal como lo es y está constituida la atmósfera que nos rodea. Dejamos un link con más información. Recordemos antes de seguir cómo Ptolomeo realizó los mapas cónicos para representar una Tierra esférica en una imagen ya compartida. Veamos a la derecha cómo se basó en la observación de la esfera celeste para recrear una esfera terrestre, como hicieron todos los demás, pues como hemos dicho, la esfera terrestre se basa en la esfera celeste. Estos instrumentos que representan tales movimientos están basados en los estudios sobre la gnomónica, como hemos dicho, y es en Athanasius Kircher, uno de los jesuitas más reverenciados en la ciencia, que encontramos grandes argumentos que soportan lo que estamos diciendo cuando hablamos de la conexión entre la doctrina religiosa y la esfera terrestre. Kircher fue un gran entusiasta en la investigación de la traza cáustica o simplemente la cáustica, que es la proyección de un rayo de luz reflectado o refractado al pasar por una superficie curva, como en una bola de cristal o la atmósfera. El instrumento que usó para sus investigaciones es el Organum Heliocausticum. Las primeras representaciones de este instrumento las podemos encontrar en su famoso libro Ars Magna Lucis et Umbrae de 1646. No podemos evitar la comparación con el instrumento usado por Johannes Kepler y su representación del sistema solar con la Tierra en el centro, usando los sólidos platónicos, entendiendo así lo dicho aquí de la esfera armilar también. Pero las comparaciones no terminarán aquí, pues faltan las más interesantes. Alguien que posteriormente siguió los estudios de Kircher fue el monje católico Johann Sahn, en quien 1685 publicó el libro Oculus Artificialis Teledioptricus, en el cual se representa este instrumento. Es interesante observar al principio de este libro toda la simbología de la que venimos hablando, con los pilares masónicos con esferas encima. Los masones al principio adoptaron las columnas pero sin esferas, posteriormente las agregaron.
tipo el miliario de oro romano y la representación del dios de la religión de esta gente con el ojo que todo lo ve, siendo, como hemos dicho antes, el sol mismo, además de las serpientes enroscadas apuntando a su dios, tal como el báculo papal usado como símbolo de un buen pastor de Dios. Es también Kircher, en sus esquemas de Ars Magam Lucis et Umbrae, quien asociaba esta religión, como vemos en la representación de su propia mano del sol jesuita. Las bases de la simbología masónica en la imagen. Y principalmente la conexión de esta religión esférica con el sol, en representación de su dios, el portador de la luz, al comparar el organum heliocausticum con esto. La cruz templaria y de los caballeros de Malta, dibujo de Kircher. Y acá vemos el reemplazo de Cristo por el portador de luz o Lucifer, aquel que todo lo ve en este mundo y en el cual giramos a su alrededor según su religión heliocentrista. Aclaración del autor. Solo estoy contando lo que este poder que controla el mundo desde hace mucho tiempo tiene como creencia y no lo que yo creo como religión propia o doctrina. Lamento que tanta gente que sigue a estos fabuladores y mentirosos crea en una doctrina sin saber lo que realmente les están inculcando. Ya lo he dicho anteriormente, una cosa es lo que le presentan al público y otra lo que ellos verdaderamente profesan. Estoy hablando de una manipulación mental en todo sentido, la cual abarca no solo al cristianismo como doctrina, sino a la ciencia y a la historia también. Y no depende de mí lo que se interprete de todo esto y el deseo de saber la verdad o el coraje que tengan para aceptar que pudieron haber sido engañados. No soy yo quien cree en estas cosas. Es este poder que por su religión ha generado todo lo que estamos viendo, además de guerras, armas, psicopatías, muertes, sacrificios, violaciones y la posibilidad de que algo inexistente se tome como real. Es la esfera su poder de manipular a la gente a su antojo, no el mío. Es el estudio de la cáustica lo que también apoya que lo que estamos viendo es algo más que posible, pues es la deformación de la posición real de los objetos cuando su luz pasa por un medio como lo es la atmósfera, la que plantea que el concepto esférico del cielo fue un error, adoptado y mantenido por este poder hasta el punto de mentir con las imágenes de la NASA y el ficticio viaje a la Luna. Es el análisis de los componentes atmosféricos y sus gases lo que permiten comprender cómo funciona este sistema en el cual vivimos y los que generan los colores y las deformaciones, tal como se explica con la dispersión de Rayleigh y con el efecto Doppler, que intenta explicar un corrimiento al rojo porque un astro se aleja de la Tierra cuando nadie puede demostrar que eso ocurre fuera de la atmósfera, salvo creer en lo que muestran las agencias espaciales. Son efectos atmosféricos que ocurren en nuestro entorno y no en el supuesto exterior, y es nuestra posición central como observadores de nuestra esfera personal lo que genera la ilusión de un movimiento esférico. Realidades como las que mostramos y como las que siguen son efectos de la cáustica, algo que vemos a diario pero no pensamos en esta otra posibilidad, pues siempre hemos creído en la fantasía esférica impuesta desde que empezamos a razonar, con base en textos inexistentes, conocidos siglos después por traducciones de traducciones modificadas, apoyados en cálculos matemáticos que si muestran un resultado diferente al esperado, se cambian o se desechan, y en donde mágicamente las cosas se materializan años después de que un cálculo matemático haya predicho su existencia. Quizás deberíamos revisar las explicaciones que nos fueron dando nuevamente. Así dejamos de caer en explicaciones absurdas impuestas por esta misma gente, con imágenes tan ridículas como la hornalla desenfocada que simula un agujero negro, que casualmente es igual a las predicciones que se hicieron años antes en softwares. O la cruz de Malta, que ya hemos visto antes con el jesuita Kircher, como la primera fotografía de una partícula de luz. Y así entender quiénes están detrás todo el tiempo.